La santificación en el contexto bíblico. Bienvenidos a Revelación Bíblica. Continuamos con nuestra serie dedicada a la santificación, explorando este aspecto crucial de la vida cristiana desde diversas perspectivas. En los vídeos anteriores, hemos profundizado en la definición teológica de la santificación y cómo se diferencia de otros términos clave como la justificación y la glorificación. En este vídeo, nos centraremos en el punto 3, la santificación en el contexto bíblico. Veremos cómo este proceso de transformación espiritual se desarrolla a lo largo de las Escrituras y qué significa vivir una vida apartada para Dios, según la enseñanza bíblica. Este es un tema fundamental para todo creyente que desea crecer en santidad y obediencia a la palabra de Dios. Así que, te invito a quedarte con nosotros mientras desglosamos lo que significa ser santificado según la Biblia y cómo este proceso impacta nuestra vida diaria y nuestra relación con Dios. Etimología del término santificación. La palabra santificación proviene del latín sanctificatio, que significa el acto de hacer santo o consagrar. Sin embargo, para entender su origen y significado más profundo, es esencial explorar su raíz en las lenguas bíblicas originales, el griego y el hebreo. Origen y significado en el hebreo bíblico. En el Antiguo Testamento, escrito en gran parte en hebreo, el término que más se asocia con la idea de santificación es kadas. Kadas. Este verbo significa ser santo o ser apartado. Se utiliza para describir el acto de consagrar algo o alguien para el servicio de Dios. Cuando algo es santificado, kados, es apartado del uso común y dedicado exclusivamente a Dios. El concepto de santidad en el contexto hebreo está profundamente ligado a la idea de separación y dedicación, donde lo que es santo pertenece a Dios, y por lo tanto, debe mantenerse puro y apartado de lo profano. Uso en el Antiguo Testamento. Cada se utiliza para referirse a la santificación de personas, como los sacerdotes, lugares, como el tabernáculo, y objetos, como los utensilios del templo. La idea central es que lo santificado es consagrado para Dios y debe ser tratado con reverencia y obediencia a las leyes divinas. Origen y significado en el griego bíblico. En el Nuevo Testamento, escrito en griego, la palabra clave para santificación es agiasmos. Agiasmos. Este sustantivo proviene del verbo agiaz, que significa hacer santo o consagrar. En el contexto del Nuevo Testamento, agiasmo se refiere al proceso por el cual los creyentes son hechos santos a través de la obra del Espíritu Santo. Es tanto una declaración de ser apartado para Dios como un proceso continuo de crecimiento en santidad. Uso en el Nuevo Testamento. Agiasmos aparece en varios pasajes clave del Nuevo Testamento, como en 1 Tesalonicenses 4, 3, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, donde se enfatiza que la santificación es parte del plan de Dios para los creyentes. También se utiliza para describir el proceso de transformación por el cual los creyentes son conformados a la imagen de Cristo, apartándose del pecado y viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios. Conclusión. La santificación, tanto en hebreo como en griego, lleva la idea de ser apartado o consagrado para Dios. En hebreo, kadas, se centra en la idea de separación y consagración, mientras que en griego, agiasmos, se enfatiza el proceso de hacer santo. Ambos términos resaltan la importancia de la santificación como un acto de Dios y un proceso continuo en la vida del creyente, donde uno es apartado del pecado y dedicado al servicio de Dios. Santificación en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, la santificación es un concepto clave que aparece repetidamente en la historia del pueblo de Israel. Se refiere al proceso por el cual personas, lugares, objetos y tiempos son apartados para el servicio exclusivo a Dios. A continuación, se presentan algunos ejemplos significativos de santificación en el contexto del pueblo de Israel. 1. El tabernáculo. El tabernáculo fue el lugar de encuentro entre Dios y su pueblo durante el éxodo de Israel de Egipto. Dios ordenó a Moisés que construyera el tabernáculo y lo santificara, es decir, que lo apartara como un lugar santo donde su presencia habitaría. Éxodo 40, 9-10. Cada parte del tabernáculo, desde el altar hasta los utensilios, fue ungida con aceite santo para consagrarlos al servicio de Dios. El tabernáculo no solo era un lugar físico, sino que simbolizaba la santidad de Dios y su deseo de habitar en medio de un pueblo santificado.
2. Los sacerdotes. Los sacerdotes en Israel, particularmente los descendientes de Aarón, fueron apartados y santificados para servir en el tabernáculo, y posteriormente, en el templo. Dios instruyó a Moisés a consagrar a Aarón y sus hijos como sacerdotes mediante ritos específicos, que incluían lavamientos, vestiduras sagradas y la unción con aceite. Éxodo 29, 1-9. Este acto de santificación no solo los apartaba para el servicio religioso, sino que también los obligaba a vivir según normas estrictas de pureza y santidad. Su función era interceder por el pueblo ante Dios, ofrecer sacrificios y mantener el culto apropiado. 3 días sagrados. En el calendario de Israel, había días específicos que eran considerados sagrados y debían ser santificados, es decir, apartados para el descanso y el culto a Dios. El ejemplo más destacado es el día de reposo, o Sabbat, el séptimo día de la semana, en el que los israelitas debían abstenerse de todo trabajo y dedicarse a la adoración y el descanso. Éxodo 20, 8-11. Otros días sagrados incluían las festividades como la Pascua, el Día de la Expiación, Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos, cada uno de los cuales tenía un significado profundo y rituales que debían observarse con estricta santidad. 4. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel en su conjunto también fue llamado a ser un pueblo santificado, apartado de las naciones vecinas para ser un pueblo santo para el Señor. Levítico 8 y 26. Este llamado a la santidad incluía seguir las leyes y mandamientos de Dios, evitando la idolatría y la impureza moral. Dios mismo declara: «Seréis santos, porque yo, Jehová, soy santo». Levítico 19, 2. Esta santificación se veía reflejada no solo en la observancia de rituales y leyes, sino también en la manera en que vivían y se relacionaban con Dios y entre ellos. Conclusion. La santificación en el Antiguo Testamento se centraba en la idea de apartar personas, lugares, tiempos y objetos para el servicio exclusivo a Dios. Estos ejemplos subrayan la importancia de la santidad en la vida del pueblo de Israel y cómo Dios deseaba que fueran un pueblo apartado para Él, reflejando su carácter santo en todos los aspectos de la vida. Este fundamento de santificación en el Antiguo Testamento prepara el camino para la comprensión más profunda de la santificación en el Nuevo Testamento, donde se extiende a todos los creyentes en Cristo. Santificación en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la santificación adquiere una dimensión más profunda y personal, reflejada en las enseñanzas de Jesús y en la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Jesús no solo enseña sobre la santificación, sino que también la ejemplifica en su vida y ministerio, mostrando a sus seguidores el camino hacia una vida consagrada a Dios. 1. La santificación a través de la palabra. Una de las enseñanzas más claras de Jesús sobre la santificación se encuentra en su oración sacerdotal en Juan 17, donde intercede por sus discípulos. En Juan 5 y 17, Jesús ora: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». Aquí, Jesús subraya el papel fundamental de la palabra de Dios en el proceso de santificación. La verdad de Dios, revelada en las Escrituras, es el medio por el cual los creyentes son apartados del mundo y conformados a la voluntad de Dios. Esta santificación no es solo una declaración legal, sino un proceso continuo de transformación en la vida del creyente, guiado por la enseñanza de la palabra de Dios. 2. La santificación a través de la obediencia. Jesús también enseña que la santificación se manifiesta en la obediencia a los mandamientos de Dios. En Juan 2 y 15, Jesús dice: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». La obediencia a la palabra de Dios es una expresión práctica de la santificación. No se trata solo de conocer la verdad, sino de vivirla diariamente. Jesús mismo vivió una vida de perfecta obediencia al Padre, y al hacerlo, nos mostró cómo la santificación implica una vida de sumisión y fidelidad a la voluntad de Dios. 3. La santificación a través del Espíritu Santo. Otra enseñanza central de Jesús sobre la santificación es la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. En Juan 4 y 13, Jesús promete que el Espíritu Santo guiará a sus discípulos a toda la verdad. El Espíritu Santo es quien aplica la obra de santificación en el creyente, transformando su carácter y conformándolo a la imagen de Cristo. Esta obra del Espíritu es un proceso continuo que comienza en el momento de la conversión y continúa a lo largo de la vida del creyente.
4. La santificación a través de la unidad con Cristo. Jesús también enfatiza que la santificación está ligada a la unidad con Él. En Juan 15, 4, Jesús dice: «Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí». La santificación no es algo que los creyentes puedan lograr por su cuenta. Es el resultado de una relación viva y continua con Cristo. Permanecer en Cristo significa vivir en comunión con Él, dependiendo de su gracia y poder para crecer en santidad y llevar fruto espiritual. 5. La santificación a través del sacrificio de Cristo. Finalmente, Jesús enseña que la santificación es posible debido a su sacrificio en la cruz. En Juan 5 y 19, Jesús dice: «Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad». Jesús se apartó para cumplir la voluntad del Padre y ofrecerse como sacrificio expiatorio por nuestros pecados. A través de su muerte y resurrección, los creyentes son santificados, es decir, apartados y hechos santos ante Dios. Esta santificación es tanto una realidad presente como un proceso continuo, en el que los creyentes son llamados a vivir de acuerdo con la nueva identidad que han recibido en Cristo. Conclusion. En el Nuevo Testamento, la santificación es una obra integral que incluye la transformación personal, la obediencia a la palabra de Dios, la acción del Espíritu Santo, la unidad con Cristo y el poder del sacrificio de Jesús. Las enseñanzas de Jesús nos muestran que la santificación no es solo un mandato divino, sino también un privilegio y una promesa para todos aquellos que siguen a Cristo, un llamado a vivir una vida que refleje la santidad de Dios en todas las áreas. Ejemplos de santificación en las epístolas de Pablo. El apóstol Pablo es una de las voces más prominentes en el Nuevo Testamento en cuanto a la doctrina de la santificación. A través de sus epístolas, Pablo enseña y exhorta a los creyentes a vivir una vida santa, apartada para Dios, basada en la obra redentora de Cristo. A continuación, exploramos dos ejemplos clave de la enseñanza de Pablo sobre la santificación en sus epístolas. 1. Romanos 6:19. En Romanos 6, Pablo desarrolla la idea de la santificación como un cambio radical en la vida del creyente, una transición de la esclavitud al pecado a la esclavitud a la justicia. En Romanos 6 y 19, Pablo dice: «Hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia». En este versículo, Pablo utiliza la metáfora de la esclavitud para explicar cómo la vida de un creyente debe estar completamente dedicada a la justicia y la santidad. Antes de conocer a Cristo, los creyentes estaban esclavizados al pecado, lo que significaba que sus vidas estaban marcadas por la desobediencia y la inmundicia. Sin embargo, después de ser liberados por la gracia de Dios, se les exhorta a ofrecer sus cuerpos, no para el pecado, sino para la justicia, lo cual conduce a la santificación. La santificación aquí se describe como un proceso continuo, en el que el creyente, día a día, elige vivir de acuerdo con la justicia de Dios, apartándose del pecado y conformándose cada vez más a la imagen de Cristo. Pablo enfatiza que esta nueva vida es posible gracias al poder de la resurrección de Cristo, que capacita a los creyentes para vivir en santidad. 2. 1 Corinthians 1:30. En su primera carta a los Corintios, Pablo destaca la fuente y el propósito de la santificación en la vida del creyente. En 1 Corintios 1 y 30, Pablo afirma: «Más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención». En este versículo, Pablo presenta a Cristo como el fundamento de todo lo que los creyentes son y tienen en su vida espiritual. Cristo no solo es su sabiduría y justificación, sino también su santificación. Esto significa que la santificación no es un esfuerzo humano, sino un don divino, una obra que Dios realiza en los creyentes a través de su unión con Cristo. La santificación en este contexto se entiende como una posición en Cristo que implica ser apartados para Dios y conformados a la imagen de Cristo. Es una realidad presente para todos los que están en Cristo, pero también un proceso continuo de crecimiento espiritual. Pablo subraya que esta santificación es parte del propósito redentor de Dios, que culminará en la glorificación futura,
donde los creyentes serán completamente transformados y perfeccionados en la presencia de Dios. Conclusion. En las epístolas de Pablo, la santificación es presentada como un aspecto esencial de la vida cristiana, tanto en su aspecto posicional como progresivo. A través de ejemplos como Romanos 6 y 19 y 1 Corintios 1 y 30, Pablo enseña que la santificación es una obra de Dios en los creyentes, que les llama a vivir una vida de justicia, apartados para Dios, y que se fundamenta en su unión con Cristo. Este proceso de santificación es tanto un privilegio como una responsabilidad para todos aquellos que han sido redimidos por la gracia de Dios. Con esto concluimos nuestro estudio de hoy sobre la santificación en las Escrituras. Hemos explorado cómo Dios apartó y santificó a su pueblo en el Antiguo y Nuevo Testamento, y cómo este proceso continúa en la vida de cada creyente en Cristo. La santificación es tanto un llamado a vivir en obediencia a Dios como un don maravilloso que recibimos a través de nuestra unión con Cristo. En el próximo vídeo, continuaremos desglosando este tema tan fundamental, enfocándonos en la naturaleza de la santificación. Veremos cómo se manifiesta la santificación en la vida del creyente, y qué características y frutos evidencian este proceso. Así que no te lo pierdas, porque seguiremos profundizando en cómo podemos vivir una vida santificada para la gloria de Dios. Gracias por acompañarnos hoy. Si este vídeo ha sido de bendición para ti, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con otros. Nos vemos en el próximo vídeo.